Buenas, soy Miki 3D y bueno, llevo bastante tiempo sin grabar un vídeo y dije que iba a grabar un vídeo sobre, bueno, pues mi experiencia, ¿no? A la hora de estudiar este tipo de cosas en, en la academia, las ofertas que hay, ¿no? Aunque yo, claro, solamente teniendo en cuenta mi experiencia, pues puedo hablar del sitio donde estuve yo estudiando Video Game Art. Eh, si bien es cierto que terminé, eso tengo que explicarlo. Si bien es cierto que fue hace ya bastantes meses y que podía haber hecho este vídeo antes, no he querido hacerlo antes porque tampoco quería mezclar, como si dijésemos, muchas emociones en las opiniones que voy a dar. Quería que dejase un espacio de tiempo para poder intentar ser lo más ético posible y sobre todo que mi feedback sea lo más útil para aquellos, ¿no? Que, pues, que hayan pensado como opción en esta escuela y cuál ha sido mi experiencia. ¿Qué quiere decir que mi experiencia en lo general? Hombre, en principio no. Yo lo he vivido así. He tenido compañeros evidentemente de clase y con algunos hemos compartido muchas de las cosas que voy a comentar, pero hay otras que no, o no la han visto así, o no tanto como yo, o no le han dado tanta importancia, le han dado importancia a otras, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo que voy a hacer es intentar, sin perderme demasiado, ¿vale? En comentar estos puntos que tengo aquí. Tengo un poco de caos, así que algunas veces repetiré alguna cosa. Intentaré que no sea muy largo, voy a ir un poco rápido, ¿no? Sin detenerme mucho en las cosas, ¿de acuerdo? Aunque eso sí, podéis preguntarme lo que queráis. Y bueno, como también vuelvo a repetir, es mi experiencia, entonces yo os recomiendo a vosotros, ¿vale? Antes de tomar la decisión de, ya no con esta escuela, sino con esta escuela o con cualquier otra, antes de tomar esa decisión, pues os recomiendo que sobre todo habléis con los alumnos, ¿de acuerdo? Sin poneros en contacto con la escuela, vosotros buscar alumnos de la escuela y preguntadle a ellos cuál ha sido su experiencia, etc, etc, etc. Vuelvo a repetir que mi experiencia ha sido en Video Game Art. No tengo experiencia de Sculpt en la escuela, no tengo experiencia de ilustración, no, de ese tipo de cuestiones yo no puedo hablar porque no he tenido experiencia, solamente puedo hablar desde la mía, ¿vale? Desde mi experiencia, lo que a mí me ha parecido, mis impresiones, ¿vale? Bien, entonces, como he dicho, tengo aquí una serie de puntos que voy a pasar a comentar, ¿vale? Y en primero es cómo te recepcionas, o sea, cuando tú escribes a la escuela. Bien, cuando yo escribí a la escuela, todo era maravilloso, quiero decir. La persona que me atendió, súper simpática, súper atenta, eh, te daba un montón de facilidades, todo te lo explicaba súper claro, así que yo desde mi punto de vista bravo por él, porque la verdad es que fue una persona que sin cansarte, ¿de acuerdo? Estuvo todo el rato informando, todo el rato hablándote de cosas y estaba súper bien, ¿de acuerdo? Y luego ya pasaríamos, ¿no? A, a otra segunda fase que era la de la entrevista. Antes de entrar a la escuela, te hacen una entrevista, a mí me la hizo el que era el jefe de estudio en ese momento, no sé si era siendo actualmente el jefe de estudio, supongo que sí. Y bueno, hablé con él, ¿no? Les puse mi caso porque, claro, yo estaba buscando, voy a poner un poco en contexto para que se entienda todo esto, ¿de acuerdo? Yo estaba buscando un sitio donde poder estudiar videojuegos porque es mi pasión, es lo que me gusta, ¿no? Toda mi vida he jugado a videojuegos, como ya sabéis por otros vídeos. Y claro, yo estaba haciendo un doctorado. Y claro, el mundo de la academia, pues es un mundo en el que siempre tienes que estar para allá y para acá. Y yo pues, tampoco sabía cómo me iba a salir o cómo... eh, cuáles iban a ser esas opciones de trabajo en realidad, cómo iba yo a... si yo iba a poder encontrar trabajo muy pronto después del doctorado, si no. Entonces dije, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Haciendo un sobreesfuerzo descomunal, porque claro, una tesis es de la marinera, ¿no? Haciendo un sobreesfuerzo descomunal que puedo hacer yo y que me pueda servir también a mí a la hora de buscar trabajo, ¿no? Entonces, claro, yo pensé en lo que más me ilusionaba, digo, los videojuegos, ¿de acuerdo? Y fui a por ello, entonces me puse en contacto, ¿no? Bueno, estuve viendo escuelas, ¿no? Y me puse en contacto con esta escuela. Y como digo, pues me recepcionaron muy bien, todo fue fantástico, hasta ahí todo bien. El jefe de estudios le comenté pues cuál era mi problemática, porque yo le decía, mira, es que yo estoy haciendo un doctorado, yo tengo tiempo por las tardes, no todas las tardes todo el tiempo, pero bueno, tengo tiempo por las tardes, etc, etc, ¿no? Y él me decía que, bueno, no hay ningún problema, las clases se graban, tú puedes verlas luego, nosotros nos adaptamos, claro, o sea, nos adaptamos hasta cierto punto, ¿no? Somos flexibles, etc, etc, ¿no? Y yo decía, bueno, fantástico, si las clases están grabadas, me acuerdo que hasta le dije, bueno, pero la calidad de las clases y todo eso, porque, claro, yo pensé, digo, bueno, están grabadas, pero yo no sé qué sitio es esta, a lo mejor una cámara puesta de fondo y ya está, ¿sabéis lo que os quiero decir? Total,
que bueno, hablando y tal, además me dijeron, ¿no?, que el profesor que me iba a dar mi clase había trabajado en Mass Effect, o bueno, yo creo recordar que me dijeron algo así, tampoco lo puedo asegurar si me dijeron, no, es que ha trabajado en Mass Effect, creo recordar, ¿no?, o que había hecho alguna colaboración, pues fue hace ya bastantes años, entonces no me acuerdo, fue hace 3 años por ahí, no me acuerdo. Total, que finalmente pues me terminé inscribiendo en la escuela, ¿no? Y la verdad es que el primer año pues empieza pues, bien, cuando tú empiezas las primeras clases, pues bien, empiezas con ejemplos claros y son todos sencillos, van al grano, tienen muchas preguntas, ¿vale? Todo esto, repito, en la modalidad online, que yo hacía el esfuerzo de conectarme todas las tardes, incluso a veces llegaba súper cansado, pero yo decía, bueno, te has puesto a esto es lo que quieres hacer, ¿no? Pues venga, adelante, ¿no? Y bueno, la cosa empieza así, ¿no? Como digo, que te explica las cosas, bien, pero llega un momento en el que, bueno, un momento bastante temprano en el que te das cuenta que el profesor los ejercicios completos no lo hace. Y tú al principio piensas, bueno, pues por falta de tiempo, porque está entretenido con los otros alumnos, etc., ¿no? Porque claro, el profesor tiene la modalidad online, pero el profesor estaba ahí en clase, entonces tiene que atender a los alumnos de clase y después, ¿no? Cuando tú preguntas, bueno, después, o cuando tú preguntas por webcam o lo que sea, pues te puede atender a ti, le compartes pantalla, etc., ¿no? Pero te das cuenta que el profesor nunca termina de hacer las cosas, o sea, es como que te explica cómo funciona, por ejemplo, Maya, te dice esto está aquí, esto está aquí, esto sirve para esto sirve para el otro, él se pone al principio, haces contigo alguna serie de cosas para que veas cómo funciona, pero a partir de ese paso ya no lo ves realmente hacer ejercicios contigo completos, o sea, no ves cómo hace, por ejemplo, todo lo que son la ordenación y las UVs de un objeto que realmente pueda ser utilizado en videojuegos, siempre lo haces con UVs todas muy sencillotas, todas, sabes que no creces como en ese aspecto, ¿vale? Se queda como muy en lo básico y va hacia adelante, ¿no? Y entonces te empieza a ti a surgir la duda de si aquí existe un problema de falta de conocimiento por parte del profesor hacia la complejidad de algo, ¿vale? Y cuando las cosas se van poniendo más complicadas, vas viendo que cuando le preguntas, por lo menos lo que yo le preguntaba, no recibía una respuesta clara o te decía, bueno, pues mira vídeos tú en internet. Y yo, claro, miro vídeos, pero yo estoy pagando para que tú me resuelvas las dudas, no para mirar vídeos. Que entiendo que si preguntáramos 200.000 millones de cosas, pero tampoco es que preguntásemos mucho, ¿vale? Y tampoco éramos tantos alumnos, que yo, por ejemplo, en mi caso, haciendo el doctorado, he tenido que dar clases en la universidad y he tenido 200 alumnos y bueno, y a veces algunos hasta los he atendido de camino a desayunar, o sea, o cuando me han pillado por banda, o sea, me he puesto porque entiendo que son alumnos y que hay que ayudarles y tal, ¿no? Pero bueno, ves que aquí hay una serie como de cuestiones que nunca te terminas de responder o te dice que te la responderá luego y luego te das cuenta de que nunca, no llega ese momento. Entonces tú empiezas a sospechar y dices, pero bueno, a lo mejor el profesor tiene carencia en este aspecto o no sabe hacerlo. O también piensas por otro lado, no, hombre, es que el profesor estará hasta arriba, tendrá 40 clases, entonces no tendrá tiempo para mirar todas estas cosas. Pero es que si ese es el caso, también hay una culpa de planificación, ¿de acuerdo? No pongáis tantos alumnos, poned más profesores, ¿de acuerdo? Pero vamos, te das dando cuenta que no, ¿no? Y entonces, volviendo a lo que acabo de decir del programa, claro, si es que tienes que dar mucho en poco tiempo y que no nos podemos detener tanto en las cosas, pues evidentemente también hay un problema de programación. Además que el programa, por ejemplo, en el que tengo yo, había bastantes puntos que ni siquiera vimos. Por ejemplo, de Ring nosotros no vimos nada. Nada, de iluminación vimos muy poco. Y como yo me apunté al máster de 2 años, pues pensaba, bueno, pues en el segundo año, que es lo que se llama aceleradora, que ahora hablaré de él, dices, bueno, pues ahí a lo mejor me explicará, ¿sabes? Como que profundizaremos. Eso nunca llega, ¿de acuerdo? Eso no llega. O no, al menos de esa forma, ¿no? Y luego, claro, vas viendo que no das todo el temario, pero por otro lado quieren que te presentes a concursos. Y dices, pero, macho, que yo no estoy pagando para presentarme a concursos, que yo estoy pagando para aprender habilidades que luego me van a servir a mí. Entonces te da la extraña sensación, al menos así lo veía yo, de que realmente te presentas a los concursos porque es publicidad para la escuela, pero que no tiene nada que ver con tu formación, ¿de acuerdo? O por lo menos no en principio. Es verdad que luego, cuando ya tienes bastante manejo, pues sí te puedes presentar a concursos y te hacen, pues, yo que sé, creces tu currículum de alguna forma, ¿no? Si ganas alguno de ellos, ¿no? Pero vamos, no. Y además recuerdo
que justo cuando llegó también esa época, bueno, ya venía de antes, ¿no? Muchas veces cuando hablabas con el profesor sobre ciertas cuestiones artísticas, pues veías que como que no encontraba una coherencia en su juicio, y además que siempre decía, no somos muy flexibles, yo soy muy flexible. Es mentira. Por lo menos en mi caso, casi todo lo que propuse tenía problemas. Todo. Y como te desviase un poco de lo que tenía planeado, no digo técnicamente, porque técnicamente las cosas hay que cumplirlas, eso está claro. Vamos, porque es que si no funciona un videojuego. Si metes a lo mejor algo que no debes de meter en el motor, pues evidentemente no va a funcionar. Pero artísticamente, de concepto, o simplemente parece ser que había como una especie como si no hay referencia no puedes. Pero si esto es arte, quiero decir, no tienes por qué ceñirte solamente a una referencia exacta de algo. Evidentemente, cuando trabajas en un estudio y te mandan, pues tienes que hacer el concepto al cual te viene, ¿de acuerdo? Lo más parecido posible, pero cuando tú estás estudiando y tienes ciertas inquietudes artísticas y quieres tirar por un lado y no por otro, pues tienes que apoyarlas. ¿A mí de qué me sirve estar trabajando en algo que artísticamente no me gusta? Imaginemos que a mí me gusta el hiperrealismo, ¿por qué tengo que hacer cosas que sean de estilizado? Entiendo que hagamos ciertos ejercicios de estilizado para saber cómo funcionan, y es verdad que a lo largo del primer año hacía un ejemplo de estilizado, de textura tileable, ¿de acuerdo? Que podéis ver en mi portfolio. Que esa es otra. Cuando te pones a ver el estilizado, pues las texturas tileables que nosotros hicimos eran hechas a mano. O sea, tú dibujabas, tal y que cual, y pintabas. Y claro, y tiene un profesor que es que directamente no sabe dibujar. Entonces no puede aprender de. Hay una cosa que se llama aprendizaje vicario, que también esto enlaza con lo que he dicho, de que nunca termina los ejercicios, que no puedes aprender de alguien que no termina las cosas, o que su maestría no es lo suficientemente grande como para que tú puedas aprender esto, o que te pueda enseñar de manera que tú puedas absorberlo muy bien. Esto es como cuando tú ves una obra tú ves tocando a Chopin y ves a un super pianista, ¿no? Es tan bueno que parece que la obra es fácil. En este caso, cuando estaba dibujando la textura tileable estilizada, pues la verdad es que dejaba mucho que desear y no tenía calidad para eso. Tienen profesores dentro de la escuela que se pueden dedicar a dar ese módulo, pero aquí es un profesor para todos los módulos, y evidentemente el pobre no va a saber de todo mucho, sabe un poquito, que al final eso es lo que te transmite. Ahora, ¿estamos pagando para aprender un poquito? Pues no te sabría decir, yo creo que no, porque eso lo puedes aprender casi con cualquier vídeo de YouTube, y además actualizado, porque muchas de las cosas que veíamos, por ejemplo, Sustan Painter, lo vimos súper por encima. O sea, hay un montón de cosas para arreglar bake, para un montón de cosas que nosotros no vimos. Nos dedicamos a hacer algunos ejercicios muy simples, que lo entiendo que empecemos así, pero en vez de dedicarnos a tantos concursos, explícanos lo otro. Pero es que claro, cuando le preguntaba, pues te daba la sensación de que el profesor tampoco sabía arreglarlo. Entonces decías tú, bueno, entonces ¿por qué estoy pagando? Quiero decir, si esto puedo aprender prácticamente igual o más en viendo vídeos de YouTube gratis, ¿por qué estoy pagando para estar aquí? ¿De acuerdo? Y además, en mi caso, tengo que reconocer también que por mis posiciones artísticas, o por que muchas veces no entraba en acuerdo, pues no me llevaba muy bien con el profesor, las cosas como son. Yo intentaba explicar una serie de cosas y muchas veces, cuando no era compartido por su idea, te preguntaba 100.000 para ver si uno llevaba razón, se cogía esa y con esa luchaba hasta el final, ¿no? Para decirte, no llevas razón, que tú no sabes. Pues mira, las cosas no son como tú dices, ¿de acuerdo? No son tampoco como tú dices 100%. Yo me equivoco, tú te equivocas, pero claro, a mí por lo menos me daba la sensación cuando hablaba con él que él nunca se equivocaba. Era muy difícil que diese marcha atrás para algo. E incluso en el segundo año, que ahora contaré, también hubo otra cosa que decía, madre mía, tío, ¿cómo puede ser eso posible? Total. Pero bueno, en defensa suya también hay que decir una cosa, por lo menos Maya, que sí se notaba que lo conocía más, pues lo veías que sabía dónde estaban las cosas, qué tal, y sí es verdad que ahorrabas tiempo a la hora de que te explicaba cómo funcionaba ese programa, o ahorrabas tiempo porque te explicaba in situ cómo funcionaba Sustan Painter, pero tanto como para pagar un máster, para aprender dónde pinchar, para hacer qué cosas, pues a mí me parece un poco exagerado. Yo veo bien a lo mejor pagar por una cosa en la que tiene un tío que es buenísimo, que ha trabajado en la industria en un montón de videojuegos, o que sigue trabajando, ¿no? O que ha trabajado hace poco, o que no ha trabajado, pero que lo ves que es muy bueno. Entonces, muy bueno, te puede enseñar un montón de trucos, de cosas. Bueno, en este caso, no. Y repito, cuando le preguntaba algo, casi siempre te decía, bueno, pues ya lo vemos luego. Hay una tutoría que era los viernes, que era como para corregir trabajo. Yo tengo que ser sincero, al menos a mí, a otras dudas sí a veces la respondía,
pero a otras muchas que no, que simplemente decía, bueno, pues mírate un vídeo. Claro, para mirarme un vídeo pues no pago el máster, ¿sabes? Entonces, eso, y que el profesor, como digo, que no era muy flexible, no se mostraba flexible. Además, en otras cuestiones, a veces decía algunas cosas que bueno, desde mi punto de vista, pues estaban rayanas con algunas cuestiones que no están fuera de duda. Ya no hablo de esto, ¿no? Digo, de un poco a veces de como de expresión y de la cultura general. O al menos así lo vi yo, ¿de acuerdo? Y además que esto a mí me afectaba bastante porque, coño, es que hay que ponerlo, ¿no?, en el contexto, ¿no? Porque además, claro, yo venía del doctorado, por cierto, que afortunadamente lo saqué con un cum laude y una mención internacional, que mi trabajo me costó. Yo venía súper cansado, hacía el esfuerzo por conectarme a las clases y, y encima, cuando veía esto decía, macho, si es que estoy haciendo el esfuerzo para nada, estoy haciendo el esfuerzo para nada, ¿de acuerdo? Entonces se te quedaba todo esto así, ¿vale? Que tengo aquí, estoy mirando un poco las notas por encima, sí, lo de la iluminación ya lo he dicho, ¿no? Eh, vale, luego hay una cosa que es la corrección de los trabajos. Te ponen una serie de notas que son totalmente arbitrarias. A veces palmario, por ejemplo, en mi curso, tanto en el primer año como en el segundo, era palmario que los mejores de la clase ni siquiera tenían las mejores notas, porque era una cuestión como arbitraria. Miraba dos o tres cosas de unos puntillos que había que cumplir y así le daba así. Y luego además parece ser que esas notas luego al final tampoco contaban demasiado. Y no es que yo me esté quejando de las notas porque fuese el último de la lista, que yo, por ejemplo, en el primer año yo era el segundo de mi clase. Pero es que, vamos, le daba tanto respeto a la nota como nada, ¿de acuerdo? Además, muchas veces te puntuaba en un vídeo que tú no podías decirle, esto no lo he hecho, por lo que fuese, ¿no? Porque lo puntúa fuera de hora, porque lo que sea, ¿no? Y te está corrigiendo una serie de cosas que no son como él dice, y te quita a lo mejor puntos. Y dices tú, bueno, pero que no era así, se lo explicas luego, pero esa nota nunca te la vuelve a revisar. Ah, se quedó con un 7, pues va, para adelante. Ah, pues nada, ¿de acuerdo? Y claro, no le discutas lo de la nota, porque eso ya es, eso era ya una locura, ¿sabes? Pero vuelvo a decir que bueno, que luego al final te dices, pues sí que son arbitrarias, luego no, en verdad no vienen a decir nada, ¿de acuerdo? Y luego, eh, bueno, un poco como resumen del primer año, pues yo diría que en el primer año, hombre, a ver, aprendes, sí, aprendes cosillas, aprendes pues, a manejar los programas de manera básica y todo eso, pero no vale lo que, por lo menos desde mi punto de vista, esto es todo mi opinión, no vale lo que pagué, ni mucho menos. Es verdad que conoces gente, ¿no? Y que te animas con los compañeros, pero bueno, también he conocido un montón de gente en LinkedIn, Twitter, con los que he hablado o me he puesto a hacer alguna cosilla en plan para que me viesen. Pues, he estado incluso haciendo videollamadas con un muchacho de California que trabajaba para la Nintendo. Y conoces gente y puedes trabajar también de esa forma, ¿no? Si te mueve un poco. La cuestión es que eh, si eres de los típicos como por ejemplo de gimnasio, ¿no? Es que me apunto al gimnasio porque así me motivo, ¿vale? Pero el gimnasio te cuesta poco dinero, pero es que esto cuesta mucho dinero. Mucho dinero. Y además, incluso yo no descarto que ahora ellos hayan puesto incluso hayan subido las tarifas o hayan puesto como DLC en las que tienes que pagar más, en plan premium de no sé qué. Vamos, es que hasta me lo puedo imaginar que pueda suceder así, porque vista lo que fue mi experiencia y la filosofía de la escuela, pues no me lo espero. Vamos, me lo espero que hayas pagado los 2 años y el segundo año pues te saquen un módulo de no sé qué por el que tengas que pagar más o alguna cosa. La verdad es que me lo espero, ¿vale? Y con esto enlazamos con el segundo año. El segundo año es lo que se llama la aceleradora y supuestamente tú tienes que trabajar como ellos van a emular un estudio. Bueno, nada más lejos de la realidad. Al final es que tú tienes una hora que te conectas, al principio sí pasas lista, luego dejan de pasar lista. Pero bueno, que eso es lo de menos, ¿de acuerdo? Porque evidentemente si tú te apuntas a un máster y más yo en la modalidad online, ¿de acuerdo? Pues tienes que tener un compromiso personal para trabajar, porque al final lo que tú trabajes va a ser lo que tú puedas mostrar a la hora de conseguir trabajo. Es una cuestión de competencia personal, ¿de acuerdo? Pero claro, estás aprendiendo, ¿no? Entonces, en mi caso tiene un montón de proyectos, vamos, que no me gustaba ninguno ni iba con lo que tenía ya en mi portfolio trabajado 1 año y medio. Y digo, pues ¿para qué voy a trabajar yo en otra cosa que no? Me acuerdo que ponía los SIM medieval. Un segundo que han tocado el timbre, continuaré ahora. Bueno, la cuestión en el segundo año, ¿no? Pues que va a hacer una cuestión que es parecida a trabajar en un estudio.
Y claro, te presentan unos proyectos. Me pusieron los Sims medievales. Digo, bueno, no puedo hacer algo de terror o algo en plan Resident Evil o, por ejemplo, ahora, ¿no? Que está muy de moda Callisto Protocol. Bueno, es que yo llego a escuchar que es que el miedo no vende. Pero ¿cómo que no vende? ¿Va a vender más un Sim medieval, el de móviles, que el Resident Evil o que, vamos, es que un Silent Hill? Bueno, a ver, Silent Hill tampoco vendió muchísimo, ¿no? Pero, macho, ¿cómo que el miedo no vende? Total, cosas que con las que yo no estaba absolutamente de acuerdo, ¿de acuerdo? De hecho, ese año hubo un problemón enorme y nos juntamos todos los alumnos que terminamos hablando con el director de la escuela para ver si cambiaban las cosas porque no iba bien. Y claro, luego sí nos dejaron terminar los proyectos, pero claro, con un montón de cuestiones que a mí ya me pillaba fatal porque yo estaba ya, en este caso, había terminado la tesis, pero estaba trabajando en la universidad, ¿de acuerdo? Porque claro, justo terminé la tesis, tuve la suerte que pude obtener eh, un contrato de postdoctoral en la universidad y entonces, de hecho, sigo trabajando en la universidad, en la misma línea de investigación, ¿de acuerdo? Y claro, yo no tenía todo el tiempo del mundo como las demás personas, que muchísimas de ellas, algunas no, recuerdo otro muchacho que trabajaba en un bar, que la verdad que estaba más o menos como yo, pero bueno, a él como le gustó el proyecto con el que empezó no tenía problemas, pero es que yo tuve que empezar otro proyecto desde cero, ¿vale? Y aún así le puse mucha motivación, intenté tener mucho feedback del profesor, cosa que al final tampoco funcionó, ¿de acuerdo? Y entonces lo que me di cuenta es que no tenían, o por lo menos lo que yo creo, no tenían en cuenta la proyección del alumno. Ahí hay una serie de cosas y luego además que esto no era como trabajar en un estudio de verdad, esto era el trabajo que hicimos final más grande y más largo. Y la asistencia técnica, bueno, pues sinceramente al principio fue nefasta, fue horrible. Luego sí es verdad que contrataron a otra persona que sí es verdad que estuvo bastante más atenta y que me ayudó en bastantes cosas, ¿vale? Pero no era mi profesor, ¿de acuerdo? De hecho, yo pedí que me cambiasen el profesor, cosa que también trajo cola, que al final no conseguí. Entonces, viendo la negativa y de las cosas que estaban sucediendo, ¿vale? Eh, pues no llegábamos a un acuerdo en principio. Luego, al final, de última, parecía que habíamos llegado a un acuerdo, pero ¿qué pasó? Hubo un problema, ¿no? En el que era insalvable. O sea, era un problema que no podíamos solucionar, en el aspecto de que la escuela, claro, yo había pagado un máster, ¿de acuerdo? Completo. El máster yo lo había pagado completo eh, por mensualidades, ¿de acuerdo? Que ahora hablaré de esto, por mensualidades, y luego la escuela, porque como habían tenido que alargar un mes más, pues querían cobrarme un mes más, y entonces yo dije, hombre, yo he pagado por una cosa, a lo mejor si me hubieran cambiado el precio, hubiera cogido otro máster, ¿de acuerdo? Entonces me negué, bueno, al final, pues dije, mira, me da igual el título, me da igual todo, voy a seguir trabajando por mi cuenta, y de hecho eso hice, de hecho he obtenido ayuda, por ejemplo, de un muchacho que ha trabajado en Assassin's Creed, he obtenido ayuda de otro muchacho que trabaja en Eidos, vamos, que al final me ha ayudado gente, macho, que hasta me ha revisado el portfolio y el trabajo me lo ha revisado alguien dándome una serie de consejos que trabaja en Naughty Dog, ¿de acuerdo? Y lo otro era tan el problema que parecía insoluble. Y la verdad es que en esa parte sí me apenó un poco, porque una de las personas de las que estaban, bueno, dos de las personas que estaban miscuidas en el proyecto, pues más o menos yo me llevaba bien con ellas. Pero vamos, que fue nefasto al final la experiencia, ¿no? Y claro, luego pues te dicen, no hay tiempo de cambiar. O sea, me había estado diciendo todo el rato que soy flexible para muchas cosas y para otras no. Yo hasta les dije, porque yo quería darle facilidades, digo, mira, si queréis lo dejamos este año, yo no continúo, lo dejo hasta aquí y el año que viene empiezo con un proyecto que a mí me dé tiempo a terminarlo, porque al final lo que yo quería era terminar un proyecto y tener algo en mi portfolio que poder enseñar para poder conseguir trabajo y que fuese, pues, ¿me entendéis, no? Nada, 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 eso era imposible, eso era impensable. Entonces al final mmm, te das cuenta que además, eh, haciendo repaso de todo, pues, por ejemplo, en el caso de Videogamer yo hablo, ¿vale? Yo por lo otro no puedo hablar, no sé si están más contentos o menos contentos. Y hablo de nuevo que es mi experiencia personal. Hay otros alumnos que bueno, pues que en principio parecía que estaban contentos. Mm, Estas son típicas cosas que hablamos los alumnos de vez en cuando, incluso de vez en cuando ahora también hablamos alguna cosa, ¿vale? Pero que ya en su momento, como os digo, hubo el problema tan gordo que nos reunimos todos, hicimos una carta
porque es que la cosa era horrible, vamos, yo no recomiendo a nadie el segundo año, pero vamos, ni a mi peor enemigo, y es verdad que soy duro, pero es que lo digo como lo digo como lo siento. Porque es una cuestión de tú trabajas en tu casa, en tu S, bueno, te conectas al ordenador a una cosa, pero nada más, o sea, poco más que eso, ¿vale? Y espera que no te caiga algún concurso de por medio, que entonces ya sí que vas, ¿no? ¿De acuerdo? Y a ver... Sí, que a muchos del conocimiento pues obsoleto. Eh... uh -huh. Vale, bueno, así un poco en resumen, para no repetirme mucho, bueno, pues el primer año aprende alguna cosilla, sí, pues cómo funcionan los lo recomendaría por ese precio, ¿no? Porque hay tutoriales en ArtStation súper actualizados que te explican muchísimo más. De hecho, hay uno de ZBrush que yo vi, vamos, que aprendí más que todo el curso de ZBrush, muchísimo más. Y, y bueno, en principio, pues eso. Si ves que, hombre, si te sobra el dinero y te da igual, pues adelante, ¿de acuerdo? Pues adelante. Y yo lo que haría, tampoco tenéis que tener en cuenta, en mi opinión, como digo, que es una vivencia personal, ¿vale? Esto es mi experiencia, no tiene por qué ser la tuya, ni la de otra persona, ni la de otra persona que haya cursado la escuela en otro momento, en otro año, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Yo lo que sí recomiendo son dos cosas. En primer lugar, yo, si pudiera y existe la opción, pagaría por meses, por lo menos en plan de poder cortar en cualquier momento. Yo en principio siempre tenía la esperanza de que aquello iba a mejorar, pero bueno, incluso tenía la esperanza que en el segundo año la dinámica fuese distinta y que era la realmente importante y que realmente era donde iba a aprender, y luego al final, pues como digo, en mi caso fue una decepción, pero aún así pagaría por meses para que en el momento que no te interesase, pues lo dejas. Si te preocupa mucho el título, bueno, el título hasta donde yo sea, no sé que haya cambiado este año, no era un título oficial como el de las universidades que te dan, que te cuenta para oposiciones de manera oficial, no sé qué. No creo que te dé el nivel MECE 4 ni nada de eso, ¿de acuerdo? Que te pueden servir, como digo, para oposiciones o para presentar en algún sitio, no lo sé. Yo creo que es más bien un papel como te puede dar cualquier academia de que has cursado allí con ellos, ¿no? Eh, si me pedía alguna alternativa a esto, pues yo os recomendaría que hay una cosa que se llama mentorship, que son gente que trabaja en la industria, de hecho que actualmente siguen trabajando, han trabajado en The Coalition, Naughty Dog, en los que es verdad que es algo caro, pero es que yo estoy convencido que aprendes mucho más y te experimentas. O sea, y te hace experto de una cosa de la que tú quieras hacer. Algo que en este aspecto, por ejemplo, no van a tener muy en cuenta. Por ejemplo, imagínate que tú quieres hacer props. Pues aquí harás props, pero no te van a poner especialmente para hacer props. A lo mejor te dicen, pues tienes que hacer un environment. Pues a mí me da igual el environment. Yo quiero hacer props o quiero hacer armas o lo que sea, ¿no? Eso no lo van a tener en cuenta. Es verdad que como escuela te tienen que enseñar a hacer un poco de todo, pero al menos en el segundo año, cuando tú te quieres especializar en algo que quieres ser, que sea lo que te represente como portfolio, que a menos que sea algo, ¿no? Que a ti realmente te llene, que es donde además, y esto lo digo yo, que por la carrera que he cursado, he tenido que estudiar los modelos de motivación, de aprendizaje, los distintos paradigmas, estrategias, que yo he trabajado con niños con dislexia, a los que le he ayudado a estudiar mejor, etc. Y no hay nada como la motivación para sacar lo mejor de ti, ¿de acuerdo? Que luego trabajas en otro sitio y tienes que hacer algo, vale, pero ya te pagan. Es que es distinto trabajar cuando te pagan a hacer tú lo que tú quieres hacer con tu portfolio y lo que tú quieres mostrarle al mundo o lo que tú quieres hacer para buscar trabajo, que no en vano vas a sacar tu mejor nivel cuanto más motivado estés, ¿de acuerdo? Y esto es lo que te demuestra que también en la escuela tienen ciertas carencias de conocimiento educativo. No tienen, por lo menos, bueno, he dicho general no tienen, pero a lo mejor ahí me equivoco, porque en mi experiencia yo solo he estado con un profesor y he hablado con dos personas más, ¿vale? Y no parecía que tuvieran realmente ese tipo de conocimiento, al menos no lo demostraban. Entonces yo recomiendo más bien un mentorship y tal. Y sobre todo, como digo, no sé si lo he dicho al principio del vídeo, es que habléis con alumnos de la escuela, de esta o de cualquier otra. Que habléis con los alumnos, no mediante la escuela, ¿de acuerdo? Porque evidentemente si preguntáis a la escuela os va a mandar a alguien que esté contento, ¿vale? No va a mandar, no va a poner en contacto conmigo, eso está claro, ¿no? ¿De acuerdo? Os va a mandar con alguien que incluso a lo mejor que esté trabajando, o sea, que esté estudiando actualmente allí, a lo mejor que haya empezado, ¿no? Porque como digo, cuando empiezas, pues la verdad es que te ves bien, ves gente que le gusta lo mismo que tú, comentas, ¿de acuerdo?
pero luego paso a paso vas viendo, en mi caso, la triste realidad. Entonces y no digo que habléis conmigo, que si queréis hablar conmigo, habléis conmigo, pero no diría que hablaseis conmigo, yo diría que buscaseis más alumnos de vuestra especialidad y le preguntaseis a ellos. Así que nada, he intentado ser lo más claro posible, he hablado rápido porque son muchas cosas y no quería que se alargase demasiado el vídeo. No sé si he conseguido transmitir lo que yo quería transmitir, pero por lo menos lo que sí he transmitido en mi experiencia, mi humilde experiencia, yo no recomendaría la escuela y lo hago sin acritud, creo que tienen muchísimo potencial para mejorar. Es verdad que hay muchas cosas que deben de cambiar, muchísimas actitudes, pero eso no quita que no tengan el potencial para crecer y vamos, que tienen las herramientas para, en mi opinión, hacer mucho más de lo que hacen. Y nada, espero que os sirva este vídeo, ¿de acuerdo? Espero que más gente grabe más vídeos de otra escuela, porque así por lo menos sabemos dónde gastamos el dinero, que no es poco, como digo, ¿de acuerdo? Y nada, hasta el próximo vídeo. Hasta luego.